Vamos a revisar las actividades del jefe de gobierno. Lunes, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera presentó la planta de termovalorización que surtirá de energía eléctrica al metro con el tratamiento de la basura. Presidió el reconocimiento a los trabajadores del Servicio de Limpia y Transporte y encabezó la firma del acuerdo entre el gobierno capitalino y ONU Mujeres. Martes, Mancera Espinosa encabezó la presentación de la campaña Reto por tu Salud. Presidió el anuncio de la política pública para el reordenamiento de los centros de transferencia modal y el anuncio de la declaración del Sistema Agrícola Chinampero de la CDMX como primer CIPAM. Ya por la noche encendió la iluminación decorativa del Zócalo con motivo de las fiestas patrias. Miércoles, el mandatario encabezó el evento Construcción Museo Interactivo Infantil Iztapalapa y entregó 170 acciones de vivienda para quienes desde 1985 vivían en campamentos improvisados. Jueves, desde el C5 dio el banderazo de salida a las brigadas de ayuda a los afectados por las lluvias en la zona sur de la capital. Visitó la zona productora de flores en Xochimilco inundada por las lluvias y en la noche regresó al C5 para monitorear lo acontecido por el sismo. Viernes, el jefe de gobierno de la Ciudad de México encabezó la inauguración de la estación temática del ciclismo. Enrique Muñiz, 21 Noticias.